Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con nuestra primera parte de dinámica de fluido. Si se acuerdan, la última vez trabajamos los ejercicios de estática de fluido. Hoy vamos a iniciar con dinámica de fluido y directamente voy para allá. Mírenlo aquí. Entonces, si se acuerdan, la estática de fluido es, en realidad es la parte de la mecánica de fluido que estudia los fluidos cuando están sin movimiento. Si se acuerdan, trabajamos lo que fue el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, y esos fluidos estaban sin movimiento, estaban en un estanque. Pero ahora vamos a trabajar fluidos que están en movimiento, por eso se llama dinámica de fluido. Eso tiene que ver con movimiento. Y para iniciar, vamos a ver qué es esto de fluido ideal. Miren, un fluido tiene la facultad de correr, de caminar, vamos a suponer, en esta forma, miren, así. Las partículas de un fluido, no importa si es aire, si es agua, se pueden mover en forma de láminas, así que se llaman, láminas. Lámina significa que en esta partecita que aquí se mueve una partícula y no se mueve para acá, ni para acá, ni para acá, ni para arriba, ni para abajo, solamente se mueve horizontal. Esta es otra lámina y esta es otra lámina. Claro, ese fluido que cumple con que las partículas se mueven en láminas, eso se llama fluido ideal. Cuando el fluido no es ideal, significa que las partículas chocan entre láminas. Y eso se llama fricción en el fluido. Entonces, cuando se mueven por láminas, o sea, no chocan las partículas. Míralo ahí, así como si fuera esto, ¿verdad? Esto es una lámina, esta es otra, esta es otra. Entonces, eso es parte de lo que es un fluido ideal. Las partículas no chocan entre sí. Bueno, más o menos, más o menos así que se dice. Se mueven por láminas, no chocan entre sí. Y esto de que no chocan entre sí, eso lo tiene que ver con lo que es la viscosidad. Cuando un fluido es viscoso, eso significa que entre sus partículas hay mucha fricción, o sea, que chocan entre ellas. Y los fluidos que son viscosos, como el aceite, se mueven de manera diferente a fluidos que no son viscosos, como el agua. Porque, por lo siguiente, podemos verlo aquí. Creo que está más para arriba. No, está más para abajo. Aquí. Esto sería el movimiento de un fluido menos viscoso. Y este sería, o este sería el movimiento de un fluido más viscoso. Entonces, eso se ve claro que aquí las partículas se ven más unidas. Y aquí también. Ahí. Aquí se ven que están más separadas. Entonces, si es agua, se van a dar cuenta que aquí están más separadas todavía. Entonces, eso es lo que tiene que ver la viscosidad. Un fluido ideal tiene que ser un fluido no viscoso. O sea, un fluido ideal no es el aceite no es un fluido ideal. Un fluido ideal sería agua, oxígeno, el aire, eso sería un fluido ideal. Y lo otro es que tiene que mantener una misma velocidad siempre. O sea, el fluido en un tubo como este tiene que tener la velocidad en este punto igual,
en este punto igual, en este punto igual, en este punto. En cualquier punto la velocidad tiene que ser igual. Si es en un mismo volumen, ¿oyeron? En un mismo volumen. O sea, porque yo voy a hablar ahora de otra cosa, pero este en el mismo volumen. Entonces, eso es un fluido ideal, es un fluido que cumple, de que es incomprensible. ¿Qué significa incomprensible? Significa que se mueve por láminas. No, disculpe. Incomprensivo significa que la densidad es la misma, o sea, que no cambia su forma, el fluido no cambia en el transcurso, o sea, no se cambia de agua a agua salada ni de aceite a otra cosa, no, siempre se va a mantener como agua. Menos viscoso y tiene que ser la misma velocidad en todos los puntos. Eso es lo que tiene que ver un fluido ideal. Ok, sigo. Ahora bien, cuando el fluido cambia de volumen, o sea, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un área grande, aquí hay un área grande, y aquí hay un área pequeña. Cuando el fluido cambia, cuando el fluido cambia de un volumen grande, si se dan cuenta, va caminando por lámina, miren, va corriendo por lámina. Cuando cambia de un volumen grande a un volumen pequeño, todavía sigue corriendo por lámina. Lo que pasa es que las láminas, aquí abajo, donde está el volumen más pequeño, las láminas están más pegaditas. Entonces, para evitar el roce entre láminas, la velocidad en el fluido, aquí abajo, aquí, es mayor que la velocidad aquí arriba, aquí, en el grande. Entonces, eso significa que mientras mayor el volumen, el fluido corre más lento. Y mientras menor volumen, el fluido corre más rápido. Eso se puede explicar como si fuera un río. Yo tengo un río aquí y aquí el río lo que hace es que llega a un espacio grandote. ¿Qué ocurre con el río? Aquí el agua se va moviendo a una velocidad. Porque aquí hay un área más pequeña que aquí. O mejor dicho, el volumen aquí es menor y el volumen aquí es mayor. El agua lo que hace esto. Pero ¿qué ocurre con esto? Que la velocidad en esta parte del río es mucho mayor que la velocidad cuando el río desemboca aquí. Y eso nosotros lo podemos ver. Nosotros vamos a un río, en la parte más angosta el río es más rápido. En la parte más ancha el río es menos rápido. Eso lo podemos ver. Entonces, eso es lo que explica esta parte. Eso es lo que explica esta parte. Entonces, ¿qué ocurre? Esto del movimiento del agua, del líquido, de esa forma, a eso nosotros le llamamos caudal. El caudal viene siendo esa corriente que tiene el río en todo el trayecto. Y el caudal está expresado como área por velocidad. O sea, si yo quiero buscar el caudal en este pedacito de aquí, solamente tengo que multiplicar esa área 1 por la velocidad que lleva el río. Y ahí yo encuentro el caudal. Y el caudal se mide en metro cúbico sobre segundo. O sea, agua que cruza por un punto en un tiempo determinado. Eso es el caudal. Entonces aquí también el caudal sería así. ¿Verdad? Velocidad que lleva el río aquí por el área grandota que lleva ahí. Y para que se compense, si uno es menor que el otro,
entonces de este lado, este tiene que ser mayor que este. ¿Por qué? Porque hay una ecuación que se llama ecuación de continuidad, que me da la descripción de lo que es el caudal cuando se cambia de volumen, como aquí, cambiamos de un volumen grande a un volumen pequeño, ¿verdad? Entonces, esa ecuación de continuidad es la siguiente. Mírenla aquí. Pero eso es lo mismo que yo mencioné ahora. El caudal es igual a A por V. En el río tengo un caudal 1, aquí en la parte angosta, y un caudal 2 en la parte ancha. Y la ecuación de continuidad lo que me dice a mí es que en todo el trayecto del río yo puedo igualar esos dos caudales, caudal 1 igual a caudal 2. Y yo puedo comparar el caudal 1, que es esto que está aquí, y el caudal 2. Y de esa forma yo puedo buscar, mira, ahí la voy a poner la fórmula, A1, V1. Ese viene siendo el caudal 1. Y A2, V2. Ese viene siendo el caudal 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero buscar el área transversal donde se está moviendo el río en la parte más angosta, yo puedo pasar esto dividiendo y con esas tres variables yo puedo encontrar esa área. También, si yo quiero buscar la velocidad con que desemboca el río, yo puedo pasar esto para acá y yo puedo encontrar esa velocidad. O sea, para eso es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me ayuda a encontrar esas variables en un cambio de volumen, ¿verdad? Un cambio de volumen del fluido. Para eso sirve esa ecuación. Ahora, también yo puedo mencionar, que aquí no lo mencioné, que en la ecuación de continuidad yo lo puedo trabajar tanto en los fluidos laminales. Los laminales son estos, los que corren así, en línea recta, como yo mencioné ahorita. Y también hay unos fluidos turbulentos. Los turbulentos son los que se mueven en remolino. Así, miren. Este es un remolino. Si yo paso una línea así, miren. Voy a tratar de pasarla más o menos. Sí. Y voy a pasar otra. Se van a dar cuenta que las líneas que yo estoy pasando no chocan. ¿Qué significa eso? Que esto es un fluido ideal. O sea, los fluidos ideales se pueden mover tanto como láminas, así, ¿verdad? Como yo mencioné ahorita, como turbulentos, como remolinos. Entonces, a estos fluidos yo puedo sacarle la ecuación de continuidad. Ok. Entonces, para terminar esta partecita, le voy a presentar, no para acá. Esto, le voy a presentar este experimento. El teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. Si se acuerdan de Torricelli, Torricelli fue el que midió la presión atmosférica. ¿Se acuerdan? La presión atmosférica con el experimento del tubito de ensayo dentro del mercurio que subía y todo eso. Eso lo dimos hace varias clases. Entonces, Torricelli, que estudiaba la estática de fluido, combinó tanto la estática como la dinámica. ¿Qué hizo Torricelli? Torricelli tomó un envase, lo llenó de un líquido, vamos a suponer agua, lo más común. Y luego lo que hizo fue que le hizo un orificio aquí, un hoyito. Y comenzó a estudiar lo que hacía el agua. Un ejemplo. Si Torricelli primero destapó el envase y se dio cuenta que cuando hizo el hoyito aquí, el agua salía sin problema.
el agua salía. ¿Qué ocurre? Él, con sus mediciones, se dio cuenta que la presión atmosférica que empuja el agua aquí arriba era igual a la misma presión con que salía el agua. O sea, esta presión que le hacía la atmósfera al agua hacia abajo era la misma presión con que salía aquí. O sea que cuando ustedes tienen un envase destapado y usted le hace un hoyito, siempre va a salir el líquido, siempre va a salir. Entonces, por medio de la ecuación de continuidad, área, miren aquí arriba, por la velocidad, porque el agua lo que hace esto, corre hacia el hoyito en una velocidad. Entonces, luego, esto, área 1 por V1 igual. Entonces, aquí tenemos el área 2, el hoyito, el área 2. Área 2 por la velocidad con que sale el agua, V2. Entonces, con esa fórmula de continuidad, nosotros podemos encontrar esa velocidad final. Pero Torricelli lo calculó de esta forma. Torricelli lo que dijo fue que esa velocidad final depende de la altura a la que se encuentra el hoyito y la gravedad. O sea, si el hoyito estuviera más para acá arriba, la velocidad fuera menor, porque la altura va a ser menor. Si el hoyito está muy para abajo, entonces la velocidad va a ser mayor. Por eso es que en los tinacos, cuando usted tiene un tinaco, el tinaco tiene el orificio donde uno mete el tubo para que salga el agua, lo tiene hasta el fondo. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que por gravedad el agua baja con mayor velocidad que tuviera el hoyito más para arriba. Eso también sería una lógica. Entonces, después Torricelli se dio cuenta de que si tapaba el, el, el envase, pasaban algunas cosas. Primero, él podía hacer el hoyito aquí. ¿Y qué ocurría? Que posiblemente el agua no salía. ¿Por qué? Porque la presión que hay aquí adentro, que ya no es la atmosférica, es menor que la presión que está aquí afuera. Y como aquí era menor, esa velocidad posiblemente se hacía cero. Miren, aquí, por la fórmula que está aquí, si la P0 es menor, entonces esto sí va a ser negativo. Si se hace negativo, significa que se le resta aquí. Y si esto era igual a esto, entonces la velocidad era cero. Entonces, para que esto salga, tiene que haber una velocidad. Y esto solamente se implica de que esta P0, ¿verdad? Y esta PA no den el mismo valor que esto, pero negativo. Entonces, eso es lo que implica. Entonces, también, mientras más grande es esta presión, aquí se hace positivo. Y lo que hace que le suma, o sea, que si esta presión es grande, esta velocidad también va a ser grande. Porque el agua va a salir con más rapidez. Eso es la teoría que modela las jeringas. La jeringa esa, la jeringa que ustedes lo puyan, ¿verdad? Cuando están enfermos. ¿Qué ocurre con las jeringas? Las jeringas tienen líquido aquí adentro, ¿verdad? Entonces, no botan líquido hasta que tú no le hagas una fuerza aquí. ¿Por qué no bota el líquido? Porque aquí adentro la presión es mucho menor a la presión de aquí afuera. Y por eso es que el líquido no sale. Por eso es que el líquido no sale. Entonces, cuando ustedes le hacen fuerza aquí, ¿qué ocurre con la presión aquí? Aquí arriba. O esta, que sería esta. Esta presión, entonces, se hace grande. ¿Y qué pasa con el líquido? Sale el líquido. Igualito como aquí, cuando ustedes le hacen el hoyito al estanque. Entonces, esto es lo que modela eso. El envase
cuando lo tapan, va a depender de la presión que tiene aquí adentro. Si la presión es mucho menor a la presión que está aquí, posiblemente no salga el líquido, y por eso es que a este espacio que está aquí hay que hacerlo un poquito más grande para que el líquido salga. Para que el líquido salga hay que hacerlo un poquito más grande. Entonces, por eso es que existe esa parte, ¿verdad? La presión de aquí son diferentes, pero cuando el envase se destapa, la presión aquí y la presión aquí siempre van a ser iguales. Ese fue un experimento de Torricelli, que hizo su teorema sobre estas velocidades cuando la presión es diferente aquí adentro y cuando las presiones son iguales. Muy bien. Entonces, eso era lo que yo quería decirle. Eso era con relación a eh, la dinámica de fluido, la parte básica de la dinámica de fluido. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, no hay problema. Para la próxima vamos a trabajar lo que es